¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por conectarse al encuentro de hoy. Vamos a estar hablando sobre responsabilidad penal tributaria, compliance tributario. Se va a tratar de dos encuentros con el magíster Juan Cruz Cardoso Bustelo, a quien le doy una cordial bienvenida. Vamos a estar charlando sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el comentario a fallo Fly Machine, breve análisis de la ley 27.401, los orígenes del compliance, reformas de la ley penal tributaria del 2011 a la actualidad, derecho penal tributario en las personas jurídicas, compliance, concepto y características, consecuencias infraccionales y penales en materia tributaria, aplicación de la inteligencia artificial en la actuación de los fiscos, y conclusiones, compliance tributario, el nuevo paradigma en la tributación y los beneficios de un compliance diseñado a tiempo. Bueno, Juan Cruz Cardoso Bustelo es abogado, magíster y especialista en Derecho Tributario y profesor de posgrado. Es abogado por la Universidad de Mendoza, magíster y especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral de Buenos Aires. Realizó diversos posgrados en universidades internacionales como la Universidad de Granada, España, y Harvard University, Estados Unidos. Ex asesor de la vicegobernación de la provincia de Mendoza, ex asesor tributario del municipio de Maipú de la provincia de Mendoza. Fue también asesor legal en temas impositivos en el Honorable Senado de la provincia de Mendoza y vicepresidente, director y gerente de asuntos legales de la Sociedad de Transporte Mendoza SAUPE. Actualmente es socio de la firma Cardoso y Bustelo, profesor de posgrado del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral y autor de diversas publicaciones relacionadas con la tributación y el emprendedurismo. Bienvenido, Juan Cruz, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Se están conectando de a poquito, te veo con el mate, tranqui, perfecto, descontracturado en esta tarde gris, por lo menos acá en Buenos Aires, y lluviosa, así que atentos acá a todo lo que tenés para contarnos sobre compliance tributario. Me voy a silenciar, lo que sí les recuerdo, si hay consultas las van haciendo por chat y al final de la clase las vamos compartiendo. Muy bien, adelante. Bueno, así es, acá también. Tarde lluviosa, fría en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Mendoza donde estoy. Así que esperemos, si te parece, Irene, 2 minutitos más, que veo gente en la sala de espera y ya hacemos el comienzo. Muy bien, están entrando. Ya igual están todos, ¿eh? Si querés arrancar nomás, que me gusta ser puntual para aprovechar cada minuto de la clase. Bien, ¿se comparte? Perfecto. Usted conoce este mundo judicial mucho mejor que yo. Yo no sé más que lo que he oído aquí y allá. Y aunque lo oído procedía de personas muy distintas, todos coinciden en que no se acusa a nadie a la ligera y que el tribunal, cuando acusa a alguien, está convencido de la culpa del acusado y que es muy difícil hacer que abandone ese convencimiento. ¿Difícil? Preguntó el pintor y levantó una mano. Nunca se lo puede disuadir. Si pintase aquí a todos los jueces en la pared, uno al lado del otro, y usted se defendiese ante ellos, tendría más éxito que ante un tribunal real. Frank Kafka, y esta frase de Kafka que traigo del libro El proceso, del maestro de los pensamientos laberínticos, la traigo porque me gusta mucho comenzar esta charla, esta disertación, porque menciona dos cuestiones que me parecen realmente claves. Y una es el cambio de paradigma institucional y seguridad jurídica. Y la traigo esta frase no solamente porque creo que casi todos los asesores tributarios en algún momento hemos padecido estar o creernos que estamos litigando frente a un tribunal que está pintado en una pared y que ya sabemos que va a ser muy difícil la defensa que afrontemos ante ello, sino porque nos demuestra, atrás de eso, que estamos parados frente a instituciones que son débiles, instituciones que generan desconfianza, que existe falta de seguridad jurídica y que todo esto se debe principalmente al cambio de reglas constantes que existen, no solo en nuestro país, sino en toda la región latinoamericana. Y a esto le debemos sumar algo que hoy en la Argentina está de moda, pero no hoy, sino desde hace tiempo, que son
los famosos blanqueos y moratorias impositivas que se dictan ya prácticamente cada 4 años y que pueden ser muy beneficiosas para la economía y para la actividad financiera en general, pero lo cierto es que son un motor del desincentivo. Desmotivan a que existan contribuyentes cumplidores porque sabemos que tarde o temprano el gobierno que viene, el gobierno de turno, va a traer un nuevo blanqueo, va a traer una nueva moratoria. Y todo esto, pero principalmente la inseguridad jurídica, hace que sea prácticamente necesario profundizar, estudiar, conocer al compliance tributario. Y dentro de este conocimiento, de esta profundización, mensurar la importancia que tiene la información en el ámbito de la tributación. Y con todo esto tratar de buscar certezas en un mundo cada vez más incierto y guiado también, podemos decir, cada vez más por la inteligencia artificial. Así que con esta introducción, para entrar en temática, agradecerte, Irene, agradecer a Microjuris. Realmente es un gusto cada vez que me invitan de estar acá presente y poder hablar un poco de estos temas que creo que a todos los que estamos acá nos interesan. La idea es que sea una sesión, van a ser 2 sesiones, pero que cada una de ellas sea lo más distendida posible. Aquel que tenga alguna inquietud, voy a tratar de que los últimos 10 minutos de cada sesión la veamos, charlemos, o alguien que quiera aportar algo también me puede interrumpir, no hay ningún problema. Y bueno, si estamos todos dispuestos, comenzamos. Y para empezar, además de esta introducción, quería traerles una frase, porque no es una definición, sino lo veo más bien como una frase del profesor, del maestro Jorge Arad, quien ha estudiado mucho el compliance tributario, y nos habla un poco también en contraposición a lo que traía con esta frase de Kafka. ¿Para qué nos va a servir el compliance tributario en un país y en una región con bastante fragilidad jurídica? Y sin duda el compliance viene para aportar a este cambio de paradigma que se viene dando en la tributación y para tratar de traer un poquito o acercarnos un poquito a la seguridad jurídica que, perdón, si no viene del lado del Estado, tiene que empezar a ser buscada por el contribuyente. Entonces, ¿por dónde iremos hoy? Bueno, las personas jurídicas tienen distintos tipos de responsabilidad y desde siempre la doctrina y la jurisprudencia también les ha dado a las personas jurídicas o ha coincidido la responsabilidad de las personas jurídicas en la índole administrativa, comercial, inclusive civil, cuando se trata de personas jurídicas sin fines de lucro, pero siempre se dejó un poco relegado, y ya no tanto afortunadamente, a la responsabilidad penal. Esto en función de los principios y de los viejos adagios romanos del societas delinquere non potest y del principio de personalidad de la pena. Y de un tiempo a esta parte todo esto ha venido evolucionando, ha venido cambiando y ya se ha escrito e investigado mucho. En Argentina uno de los puntapiés iniciales formales se dio con el dictado de la ley 27.401, que consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero lo acota a un sector reducido que es aquellas personas jurídicas como proveedoras del Estado y en determinadas circunstancias. Y es un avance, por supuesto, y también lo ha sido en otros países de la región y en otras jurisdicciones en donde se han dictado normas similares, en donde se establece responsabilidad penal para las personas jurídicas, para los administradores, para los directores, para los socios, inclusive para los síndicos, y se empieza a hablar de a poco también de los asesores de las personas jurídicas. Entonces, ¿qué esperamos de este módulo? Bueno, esperamos que podamos tomar noción de la importancia que tiene la información, cuál es el sentido del compliance tributario, el alcance que tienen las leyes de aplicación penal tributaria sobre las personas jurídicas, las distintas sanciones penales aplicables que puede haber tanto a las personas jurídicas cuando actúan como proveedoras del Estado o en el ejercicio, en la función, el cumplimiento de la tributación. Y finalmente hoy, como es posible, el diseño de un programa de compliance para
evitar injustos por parte del fisco, pero al mismo tiempo para evitar la responsabilidad penal tributaria a través de la prevención y la anticipación. Y nos encontramos, sin dudas, ante un mundo cada vez más cambiante, que ha sido denominado por algunos como un mundo VICA, un término o unas siglas que a mí realmente me parecen muy buenas y muy prácticas, y es VICA por lo volátil, por lo incierto, por lo complejo, por lo ambiguo. Y dentro de estos cambios de paradigmas, en lo que a procedimientos tributarios y forma de tributación refiere, se está pasando de una relación fisco-contribuyente que viene cambiando, viene evolucionando. Antiguamente era una relación inquisitiva, en donde el fisco no escuchaba a los contribuyentes, en donde una relación de supremacía, de poder, se está pasando de eso a una relación de colaboración. Y esta relación de colaboración entre el fisco y el contribuyente se da a veces de manera más orgánica que otras, eso es verdad, y hay veces que se tiene que dar por imperio de la ley, pero lo cierto es que cada vez más las legislaciones comienzan a captar esta idea de colaboración, de cooperación entre los contribuyentes y la administración fiscal y viceversa. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, esto viene plasmándose a través de los foros internacionales y principalmente a través del foro llevado en Seúl de la OCDE en el año 2013. Y acá es donde se comienza, mejor dicho, a hablar de un tercer jugador que entra a la cancha y que es tenido cada vez más en cuenta por las legislaciones y en consecuencia tiene cada vez más cargas y más responsabilidades. Y ese es, y prestemos atención, el asesor tributario. Cada vez más participa el asesor tributario en las legislaciones. Y como habrán visto, considero que la literatura contiene en cierta medida la tributación es transversal, no solamente al derecho, a la contabilidad, sino a la vida nuestra e inclusive a la literatura. Lo mismo pasa con la información. Y tenemos de este libro de 1984 un extracto que también les quiero traer. Afuera, a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo, y los papeles rotos subían en espirales. Y aunque el sol lucía y el cielo estaba inmensamente azul, nada parecía tener color, a no ser por los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación, y en la casa de enfrente había uno de esos cartelones que decía: "El gran hermano te vigila". Grandes letras, y los ojos negros miraban los ojos sombríos de Winston. Fíjense lo que refleja este libro: "El gran hermano te vigila", George Orwell. Y me pregunto, con el artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina en la mano, ¿toda la información es relevante para el fisco? ¿Es obligatorio que brindemos toda la información que se nos requiere? ¿Hay que contestar cada requerimiento que nos presenta el fisco? ¿Estamos informando lo que nosotros queremos al fisco o estamos informando sin saber cuál es la información que le estamos proveyendo y a dónde la dejamos? Y artículo 19 mediante, cabe preguntarse, ¿realmente las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden a la orden, a la moral, a las buenas costumbres, no perjudican a un tercero, están exentas de la voluntad de Dios y exenta de la voluntad de los magistrados, le interesa al fisco? ¿Será necesario que ningún habitante de la nación pueda ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado lo que ella no prohíbe, sin perjuicio de los requerimientos fiscales que son cada vez más duros? Bueno, un ejemplo lo tenemos con los regímenes de información. Regímenes de información que inteligencia artificial mediante convenios internacionales en el medio y todo lo que se está poniendo en juego son cada vez más sofisticados. Y estos principios, sin perjuicio de la relación de colaboración de la que hablamos, empiezan a requebrajar. Y para que vean la trascendencia y la importancia de los regímenes de información, he traído un invitado
al doctor Diego Fraga, un amigo de la ciudad de Buenos Aires, que es destacado tributarista y especialista en regímenes de información. Irene, si podés compartir un segundito, por favor. Sí, tengo que salir, tengo que sacar pantalla tuya, ¿sí? Dale, no hay problema. ¿Ahí lo están viendo? Perfecto. Hola a todos, mi nombre es Diego Fraga y estoy grabando este video para contarles un poco cómo funciona el intercambio de información tributaria que realiza la Argentina con otros países. Y vamos a ver que en líneas generales existen dos grandes tipos de intercambio. Vamos a ver que después en la práctica son más, pero los dos grandes tipos de intercambio masivos son uno que se realiza en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE. Ustedes habrán escuchado hablar de la OCDE. Y este tipo de intercambio, que alcanza de los países que más importan a estos efectos son los países europeos y los que antes eran considerados como paraísos fiscales. Se trata de un intercambio que es muy amplio, alcanza cualquier tipo de bienes, y en materia de activos financieros es un intercambio que se puede dar de manera automática y llega hasta los datos de los beneficiarios finales de estructuras, es decir, si los activos financieros están a nombre de estructuras que pueden ser sociedades, trust, fundaciones de interés, seguros, en estos casos se va a llegar hasta el final de la cadena de esa estructura y los datos de los verdaderos titulares van a llegar a la Argentina. Esta es una de las principales formas de intercambio de información que tiene la Argentina con casi todo el mundo. Y por otro lado, tenemos un muy particular tipo de intercambio de datos, que es el que se realiza con Estados Unidos, y funciona de dos maneras. Por un lado, hay un acuerdo puntual de intercambio de información con la Argentina, que también alcanza cualquier tipo de bienes, pero es a requerimiento. ¿Qué significa esto? Que para poder acceder a los datos, la Argentina ya tendría que conocer de antemano qué es lo que está pidiendo y lo tiene que hacer de manera muy precisa, porque si no, el fisco de los Estados Unidos, es decir, el IRS, no lo va a enviar. Y el otro intercambio es el que se estaría por poner en marcha con Estados Unidos, es el que se denomina FATCA, o decir, que se basa en un tipo de acuerdo FATCA, que es de carácter automático, involucra la información financiera, pero a diferencia del otro esquema que les comentaba, que es el europeo y de los paraísos fiscales, es bastante acotado. Se limita a rendimientos, es decir, no se informan los saldos de las cuentas, y por otro lado tienen que ser rentas que se generan en Estados Unidos. ¿Y qué pasa acá si una cuenta invierte fuera de los Estados Unidos? Bueno, ese rendimiento no se va a informar. Y si fueran rentas americanas, tampoco se van a informar cuando se trata de rentas o de intereses pagados a cuentas que sean menores el interés de $10 anuales, y tampoco se van a informar las rentas que vengan de ganancia de capital. Por ejemplo, si yo tengo una acción de una empresa americana y la vendo y con eso obtengo una ganancia, bueno, esa ganancia no me la va a informar, no la va a informar a el fisco norteamericano. Y tampoco van a informar las rentas de las cuentas que estén a nombre de sociedades, que pueden ser americanas o extranjeras, ni tampoco si se trata de trusts u otro tipo de estructuras. Es decir, si las cuentas están a nombre de estructuras, no se van a informar. Hay una sola excepción que tampoco está tan chequeada, porque a menos que uno esté dentro del fisco americano, no va a conocer el resultado, pero por las dudas, quienes ocultan activos en Estados Unidos tratan de esquivar este esquema, y es el de
LLCs, que es un tipo de sociedad que se usa en Estados Unidos, pero que son de un solo miembro. Es decir, las LLC single member, si fuesen titulares de cuentas, existe la posibilidad de que el fisco norteamericano las informe a las LLC de un solo miembro. ¿Y qué periodos son los que podrían llegarse a informar con este tipo de intercambio automático con Estados Unidos? Bueno, desde 2023. ¿Y cuándo va a llegar la información a la Argentina? Bueno, se ha hablado de septiembre de 2023, pero nunca se puede asegurar con certeza estos temas, ya que también tienen que ver se vincula mucho con aspectos políticos, así que hasta que no empiecen las inspecciones sobre aquellos contribuyentes que tienen activos ocultos en Estados Unidos, no se va a saber cuándo se puso en marcha el acuerdo de intercambio fiscal automático FATCA con Estados Unidos. Bueno, chao. Gracias, Diego, no está presente, pero vale el agradecimiento. Información, ¿no? Los distintos ribetes que puede haber atrás de la información y hasta dónde estamos dejando información y hasta dónde los fiscos internacionales buscan y necesitan de esa información. Y hoy en día, en esta era de la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, no hace falta que mencionemos la trascendencia que tiene la información, pero en concreto sí está bueno que hablemos de la información fidedigna, de la información chequeada y en tiempo oportuno, que no es lo mismo que en tiempo real. Porque si hay un organismo del Estado que necesita información, que trabaja, se desarrolla y ejerce sus atribuciones a través de la información recolectada, y en definitiva, que vive, que su leitmotiv es la información, ese sin dudas es el fisco, sin dudas. Hoy hasta el contribuyente más despreocupado, hasta el menor contribuyente sabe que la información es un bien sumamente valioso. Lo fue siempre, pero hoy en día más que nunca. Pero como dijimos, nos referimos a la información fidedigna, confirmada, chequeada, objetiva, real, e insisto, en tiempo oportuno. ¿Y por qué hago hincapié a esta frase en tiempo oportuno en contraposición a en tiempo real? Bueno, porque en derecho tributario es mucho más importante tener información fidedigna y bien conservada, o si vamos a hablar técnicamente, bien resguardada, aun cuando no la tenga que utilizar en el momento en el que la adquiero, y que le digo más, ojalá nunca tenga que utilizarla, que tener información en tiempo real que muchas veces genera un cúmulo de datos que no sabemos administrar, no sabemos resguardar, y cuando la queremos utilizar ya no sirve porque esa información está contaminada. Es una diferencia sutil, pero muy importante. Genero u obtengo información, la conservo fidedignamente y la utilizo cuando la necesito. Y voy a poder demostrar la trazabilidad de la información. Bueno, sin dudas, el compliance tributario viene también para ayudarnos en ello. Esta información de la que hablamos, la información fidedigna, la información bien resguardada, sirve además para tomar todo tipo de decisiones, no para tomar decisiones respecto de la tributación y cómo me paro frente a un determinado impuesto, sino además sirven para tomar decisiones comerciales al cliente, al contribuyente. Le sirve para ver si un proveedor es leal, es más económico, llega a tiempo, y tomar así distintas decisiones frente a un determinado proveedor u otro. eh, y en definitiva, uno genera esta información para utilizarla cuando la necesite, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo, sucede con el fisco. Dijimos, vive de la información. Sin información el fisco no podría funcionar y el pago de los impuestos estaría sometido a la buena voluntad y al arbitrio de los contribuyentes. Es un sistema autodeclarativo, entonces la información que yo proveo es según el impuesto que quiero pagar. Por eso, mientras más información fidedigna, real, objetiva tenga el fisco de los contribuyentes y cuanto más eficiente sea su tratamiento, mejor va a poder cumplir con sus objetivos. Hoy no es ninguna novedad tampoco, pero hay que mencionarlo, en todas las legislaciones del mundo
se da ciertas facultades, ciertas prerrogativas a los fiscos o ciertos parámetros para presumir y para crear ficciones que muchas veces están alejadas de la realidad y por lo tanto muchas veces crean ficciones o realidades que son injustas. Pero estas ficciones se generan cuando no está la información real. Y estas ficciones, estas presunciones, han sido convalidadas, por lo menos en la Argentina, por la Corte Suprema de Justicia, y no hay ninguna duda de que estas herramientas que se da a nivel nacional en la 11683 son constitucionales. Ante esta necesidad básica de captar información de los contribuyentes, nos preguntamos, ¿y para qué es esta información que busca el fisco? Bueno, el principal objetivo es para conocer la capacidad contributiva de los contribuyentes y así medir cuánto es el impuesto que tiene que pagar, a cuál es el impuesto al que van a estar sometidos. Entonces ya empezamos a ver un poco y se empieza a vislumbrar la importancia que quiero destacar del compliance tributario. Recordemos que existen, como venimos hablando, deberes de colaboración que caen sobre los contribuyentes en un sistema que es de autodeclaración de impuestos. Cada vez debe colaborar el contribuyente, entre comillas, cada vez más. Y además tenemos de este sistema de colaboración cuando no aparecen sistemas de percepciones, retenciones y otros deberes más, que hoy, al menos en la República Argentina, salió una resolución que los viene a abrogar, según dice la propia resolución, respecto a los pagos con tarjeta a ciertos proveedores de servicios o comerciantes. Volvemos a la fragilidad, a la debilidad jurídica y esta maraña legislativa que tenemos. Se generan cada vez más cargas en los contribuyentes y voy a agregar también en el asesor fiscal, y muchas veces el contribuyente viene a suplir a la administración fiscal con todas las tareas que tiene que cumplir. Acá aparece lo que mencionaba recién, la complejidad normativa, que al mismo tiempo existen vacíos legales, muchas modificaciones como la que acabo de ver hoy, las que estamos viviendo particularmente actualmente en la República Argentina, se generan al mismo tiempo vacíos legales y todo esto dificulta la interpretación de la norma. Acá tenemos, les traje por si lo querían después buscar y tener, un fallo que es uno de los que habilita a estas facultades del fisco de presunción y de creación de ficciones, y una cita de Sicardi, que es muy buena porque nos habla del riesgo creado a los contribuyentes, ¿no es cierto? Sicardi nos dice que algo así como que en el sistema de recaudación, y fundamentalmente en sistemas como el nuestro, que es el de la autodeclaración, el contribuyente debe tener la convicción de que existe una gran posibilidad de que se detecten sus falencias y por lo tanto deberá en ese caso hacer frente al pago del impuesto omitido más sus consecuencias. Entonces, todo el sistema de fiscalización debe estar orientado a que los evasores sean inducidos a pagar el impuesto o a cumplir con sus consecuencias para que el resto de los contribuyentes tengan ese miedo y puedan contribuir. Y creo que sin duda los sistemas de fiscalización están diseñados de esa manera. Pero bueno, tenemos que ir un poco más allá y me pregunto, a contrario sensu de este razonamiento, para mí muy válido que hace Sicardi, el compliance tributario. Creo que frente a ese razonamiento es ilustrativo la necesidad del compliance tributario y la importancia del mismo, y así espero que lo concluyamos, porque el compliance tributario nos va a ayudar a disminuir estos riesgos que señala Sicardi y que evitemos esas nocivas consecuencias, o menos más gravosas, porque no todos los que tributan mal son evasores, no todos los que no tributan son evasores. Y eso se puede mostrar solamente con prueba, y el compliance nos va a ayudar a eso. El contribuyente, en este sistema de autodeclaración, y en función de los deberes de información y colaboración que venimos hablando, que cada vez tiene más cargas y viene supliendo muchas veces la actividad del fisco, además de colaborar con el fisco, de darle información al fisco y de pagar sus impuestos, debe proteger sus propios intereses. Entonces, el contribuyente está realmente en una paradoja sumamente compleja. Y ahí está
la oportunidad del asesor tributario y ahí está la oportunidad del diseño de un compliance. Y por último, para destacar esta importancia del compliance, tenemos las modificaciones que se introdujeron al régimen penal tributario del artículo 279 de la 27.430, y no está mencionada, pero esa es la ley, en los subartículos 13 y 19, en donde el 13, que ya vamos a profundizar más adelante en los dos, en donde el 13 nos habla de la responsabilidad penal tributaria de las personas jurídicas y se divide en tres partes. Primero, las sanciones penales a los administradores, a los síndicos, a los asesores, a los brazos ejecutores de la voluntad, de la voluntad que tiene la persona jurídica. Luego, las sanciones a la persona jurídica propiamente dicho, y después las formas o los elementos, mejor dicho, que debe tener en cuenta el juez, quien interpreta la ley, al momento de aplicar las sanciones. Y ahí vemos claramente cómo la ley elípticamente nos pide compliance tributario. Y después el artículo 19, también muy interesante, que nos habla de cuándo el fisco no tiene que realizar la denuncia penal. ¿Hasta qué circunstancias los inspectores, el cuerpo de fiscalización, los abogados del fisco están eximidos de realizar una denuncia penal? Y son casos muy concretos, pero que lo debemos tener presente, porque, vale a decirlo, no siempre se cumplen, y cuando se deberían cumplir, siempre hay algún pero en quienes realizan la denuncia para no cumplir. Y bueno, para analizar esta responsabilidad del contribuyente le hace persona física, persona jurídica, siempre es bueno repasar cuáles son los derechos y las contribuciones, los derechos y las obligaciones del contribuyente, y sin duda que la fuente de derechos y obligaciones son las constituciones, independientemente de la jurisdicción en la que uno se encuentre. ¿Cómo vamos hasta acá? Antes de meternos en estos tres autores, ¿se escucha bien? ¿Estamos bien? Bueno, excelente. Entonces continuamos y vamos a hablar un poquito del estatuto del contribuyente. Consiste de tres distintos autores de tres épocas distintas y de lugares diferentes, pero que es bastante ilustrativo de la situación que estamos planteando. Y Valcárcel, perdón, un viejo tributarista español, nos dice que la institución tributaria, al igual que las demás instituciones que integran nuestro ordenamiento jurídico, no puede ser suficientemente explicada ni interpretada si no es a la luz de la perspectiva constitucional. Perspectiva constitucional, por supuesto, de cualquier Estado de Derecho. Esta idea la hilo porque para mí la completa muy bien una cita cuasi profética del maestro tributarista Bulit Goñi, quien dice que así como el tributarista, como el Mahatma Gandhi decía que no hay camino hacia la paz, sino que la paz es el camino, él dice que no hay camino hacia la Constitución, sino que la Constitución es el camino. A lo que nosotros bien hoy podríamos agregar que no hay un camino hacia la seguridad jurídica, sino que la seguridad jurídica es el camino. Y atento a que este principio de seguridad jurídica, que hacía mucho en la región y mucho más todavía en la Argentina, podemos empezar a trazar ese camino a través del compliance tributario, para dar un poquito de mayor certeza, un poquito de mayor seguridad jurídica de la que adolece el sistema tributario y de la que padece todo contribuyente y asesor fiscal. Y la idea de trazar este camino es generar una senda de la cual, primero que nada, el contribuyente no se aparte, porque uno tiene que diseñar un programa de compliance y después demostrar que lo cumple, no que es un librito muy lindo que quedó en el escritorio. Y si uno logra demostrar eso, pues entonces la administración tributaria e inclusive los tribunales va a ser muy difícil que se puedan apartar de ese camino, siempre y cuando ese programa de compliance esté trazado a través de la normativa constitucional, de la buena fe y de las buenas prácticas en la tributación. Y como siempre es bueno estudiar de los que saben y de las fuentes, y las fuentes hablamos de la Constitución, no estamos yendo a resoluciones generales de la FIP, que hay que bucear mucho, sino que estamos yendo a los principios generales, y traemos a Valcárcel, a Goñi. Les quiero citar
una idea del maestro Casas, a quien tuve la suerte de tenerlo como profesor allá en una maestría, quien nos dice que, y lo voy a citar textual, discúlpenme, esto sí lo tengo que leer, que nuestro sistema de derechos y garantías constitucionales, en referencia al sistema de la República Argentina, especialmente el referido al artículo 33 de derechos y garantías implícitas, es una pródiga cartera de la cual puede extraerse un conglomerado de reglas y principios que en armónica amalgama deben ser sistematizados en un objeto unitario de tratamiento y estudio, a lo que no existen, no se han sistematizado en un tratamiento unitario de objeto de estudio. ¿Por qué? Porque todos estos principios, nos dice Casas, propenden a la libertad fiscal, entendida esta como la facultad, y esta parte es muy buena, de rechazar cualquier pretensión pecuniaria del Estado a título de tributo que no satisfagan los requisitos y exigencias que dinamitan el estatuto fundamental y que convierten al pago que se reclame en tales circunstancias en exacción y despojo, ya que en 1953, concluye Casas, tal conglomerado jurídico fue definido por el profesor Juan Carlos Luqui como el Estatuto del Contribuyente. De manera que, a falta de este tan anhelado conglomerado de derechos y garantías de los contribuyentes específicamente, debemos acudir al artículo 33 de la Constitución Nacional vigente en la República Argentina y al resto de principios tributarios y constitucionales tributarios que rigen la materia, junto, como dijimos, a la ética y a las buenas prácticas de la tributación, que existen en materia de responsabilidad penal empresaria y de responsabilidad penal tributaria. Esta tiene que ser la guía del asesor tributario frente a la consulta del contribuyente. Y me permití agregar a este artículo 33 que menciona Casas el artículo 22, que es el principio de razonabilidad. 33, derechos implícitos, ¿no es cierto? Todos los derechos y garantías que están expresos en la Constitución no implican la negación de otros, y el principio de razonabilidad para que las leyes que vienen a reglamentar estos derechos no los alteren ni modifiquen. Lo mismo tiene que pasar con el programa de compliance que vayamos a diseñar. Y es importante, creo que es importante mencionar también que existe mucha reglamentación y mucho ya escrito y muchas recomendaciones de organismos internacionales de la talla de estos dos que tenemos citados acá, la OCDE y el CIAN, y existen muchos otros más, que tienen como destinatario no solo a los contribuyentes, sino también a las administraciones tributarias y a los asesores, quienes, como ya vimos, cada vez cuentan con más cargas, ¿no? Pero hay algo muy importante que debemos recomendar frente a la administración tributaria. Todas estas recomendaciones son parte de lo que se conoce como el soft law. Y este soft law no es obligatorio, no es imponible en una legislación o dentro de una jurisdicción, sino están contenidos en una legislación positiva, en una legislación formal. Entonces, cuando viene el fisco y requiere algo en función de una práctica internacional, pero no está contenido en una norma, pues eso, por más razonable que sea, no es constitucional. Y tenemos algunas jurisdicciones como la de España, que es muy interesante y enseguida la vamos a mencionar un poquito más profundamente, que viendo este cambio de paradigma que se avecina, ha incentivado ya un diálogo activo, no solamente entre los contribuyentes y la administración tributaria, sino también sumando una tercera pata a la mesa que resulta fundamental para la tributación, que son los asesores tributarios. Hasta acá, entonces, un paneo general de lo que es el compliance, de los derechos, las garantías, y ahora vamos a introducirnos un poquito más ya en la legislación aplicable al compliance para luego irnos al compliance tributario. Y pueden pensarse en nuestro país, este término de compliance
es relativamente nuevo, pero lo cierto es que ya lleva ciertos años esta legislación y desde siempre, o desde hace mucho tiempo en nuestro país han existido normas que hacen referencia a sistemas de vigilancia o a procedimientos propios internos en las empresas, y todo eso después termina redundando en compliance como un término, pero ya desde hace tiempo se viene hablando. Y en otros países, en otras jurisdicciones como Estados Unidos, como Perú, como Chile, el término compliance propiamente dicho también tiene cierta historia y un poco más larga que que en nuestro país. Entonces, hoy podemos hablar sin duda y desde hace un tiempo desde dos tipos de normas que existen para la actuación de toda persona, física o jurídica. Son las normas positivas, las leyes, decretos, reglamentos, y por otro lado a las que se somete voluntariamente un sujeto, en este caso persona jurídica. Y esos son justamente los programas de integridad de los que estamos hablando. Y esta ley, la 27.401, es una norma de suma trascendencia, fue dictada en el año 2017, si no me equivoco, y contiene 40 artículos, pero en 38 artículos modifica el Código Penal de la Nación para instaurar un novedoso régimen penal para las personas jurídicas. Y esto da modo de opinión personal, un régimen que es bastante confuso y dificultoso en tan solo 38 artículos por remisiones de remisiones y algunas contradicciones que tiene, pero es un paso adelante, lo es. Pero es peligroso porque si es difícil su interpretación y su estudio, pues entonces va a ser difícil su aplicación. Y recordemos que el primer intérprete o el principal intérprete es quien debe aplicar la ley, o sea, los tribunales. Y si se dificulta la interpretación, los contribuyentes y los asesores estamos sin duda en problemas también. Entonces, por este motivo de su dificultad y porque no es del caso analizarla entera, vamos a remitirnos solamente a algunos de los artículos, los de mayor trascendencia y los de aplicación directa al compliance que nos venimos refiriendo. En el artículo primero, se crea el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas, ya sean estas de capital nacional o de capital extranjero, con o sin participación estatal, y los delitos son los que tenemos mencionados acá en la filmina, que no viene al caso mencionarlo, pero sí destacar los dos que están en negrita, el A y el E. ¿Por qué el A y específicamente el cohecho? Porque ante todo pago de una coima, de una dádiva efectuado por una persona jurídica, ha salido un dinero o ha salido algún bien que o no estaba registrado o estando registrado su salida se registró de otra manera y eso ya impacta en el balance y va a impactar en la tributación. Y el E, que es ya el concreto que aplica al compliance que estamos viendo, que son los balances e informes falsos agravados previstos por el 300 bis del Código Penal. Entonces, todos estos delitos que están enumerados ahí, del A al E, son todos delitos previstos en el Código Penal. Y el artículo 300, cuando vamos de este inciso E al artículo 300 del Código Penal, nos remite al mismo tiempo al 300, inciso 2, ¿no es cierto? Y el 300, inciso 2, nos habla de los fundadores, los directores, liquidadores, síndicos de sociedades anónimas que a sabiendas, esto es muy importante, a sabiendas están publicando o certificando, autorizando inventarios, balances, cuentas de ganancias, o realizan memorias o informes falsos, y una serie de hechos relacionados a la actividad de la empresa, la persona jurídica, sobre hechos importantes para determinar la situación económica de la empresa, sin importar cuál fue el fin perseguido. No siempre el fin es evadir el impuesto o ganar una licitación, sin importar cuando se certificó o se asesoró o se falsificó algún balance. Bueno, todo eso encaja en este punto E. O sea, pasando en limpio,
este régimen de responsabilidad penal empresarial alcanza los entes ideales que elaboraron y presentaron balances falsos. ¿Para qué? Para ocultar el pago de dádivas y o coimas a funcionarios públicos, y en cuyo caso se aplica no solamente la sanción penal del artículo 300 y de 300 bis del Código Penal a las personas físicas, sino además que se van a aplicar las sanciones previstas en esta ley a las personas jurídicas. De ahí la complejidad de tener que tener abierto 10 paneles al mismo tiempo para ir viendo las revisiones que uno hace y entender en definitiva cuál es la responsabilidad que quiere atribuir la ley. Acá los artículos, ya vimos el 1, pasamos entonces al 8, que nos habla de la graduación de la pena. Y acá el artículo es de muy, sí, es de muy fácil análisis, porque nos habla de que el sistema de graduación de pena que va a tener en cuenta quien aplica la ley, quien va a aplicar la sanción, el juez, está determinado acá, en estos 10 puntos. Se tiene que tener en cuenta el incumplimiento de las reglas y los procedimientos internos, nos habla de procedimientos internos, la cantidad y la jerarquía de los funcionarios que intervinieron perdón, se me pasó, la cantidad y la jerarquía de los funcionarios que intervinieron en el hecho, si hubo una tarea de vigilancia o no, si había personal encargado de vigilar cuáles son los riesgos a los que se enfrentaba para evitar la comisión de un delito, cómo fue el daño que se causó, el monto dinero involucrado en el delito, la capacidad económica de la persona jurídica, no es lo mismo un gran contribuyente frente a un pequeño contribuyente, si hubo una denuncia espontánea, o si el fiscal o la administración tributaria o quien fuere se enteró por otra denuncia o por la investigación propia, son todas circunstancias que cambian. Si además de esa denuncia espontánea hubo una actividad propia interna de la empresa para investigar y detectar la comisión de los delitos, cómo reaccionó la empresa frente al anoticiamiento de la comisión de este delito y qué medidas tomó previas para mitigar este riesgo o a posteriori para repararlo. Son todas cuestiones que se van a tener en cuenta. Y va un poquito más allá la norma, que establece parámetros para la eliminación de la pena, ¿no es cierto? Entonces, no va a haber sanción para la persona jurídica cuando la denuncia sea espontánea, cuando se llegó al delito por una actividad interna de investigación, cuando los sistemas de control previstos funcionen, estén aplicándose y funcionen, y cuando se detectó el delito, se produjo posteriormente la devolución del beneficio que produjo ese delito. Pero atentos que todos estos parámetros, todas estas características para eliminar, se tienen que dar en manera simultánea. No es uno u otro, no son tres, son los cuatro de manera simultánea. Y ya nos saltamos al artículo 22. La primera parte del artículo 22 nos habla en concreto del programa de compliance. Nos dice que las personas jurídicas comprendidas en el presente régimen podrán implementar programas de integridad, o sea que lo habla como algo opcional. Y esto es la parte donde vemos la deficiencia legislativa, porque lo presenta como algo opcional, cuando antes había dicho que para eliminar tiene que existir un programa, que lo van a tener en cuenta, entonces allá nos empieza a hacer un poco de ruido. Y ese programa que debe contener las acciones y los mecanismos, los procedimientos internos para promover la integridad, la supervisión y el control de la actividad de la empresa, con el objetivo de, primero que nada, prevenir. Lo que se busca no es que se denuncie un delito, sino evitar que se cometa el delito, detectar y corregir luego cuando se detectó la comisión de un delito. Y más adelante nos habla de que este programa exigido, o sea que ahí tenemos otra contradicción porque antes era opcional, no puede estar en contradicción con la normativa. Y ahí volvemos a unir lo que dijimos más temprano. Artículo 33, que nos mencionaba Casas, derechos implícitos, 28, que agregué yo, que es el de razonabilidad. Y acá está concretamente la razonabilidad.
Y dos cuestiones que debe respetar, dos principios que debe respetar todo principio de compliance, todo programa de compliance, son el principio de razonabilidad, lo vimos contradicción normativa, y de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad, y lo vamos a ver en la sesión que viene, es el que nos indica que el compliance tributario es aplicable o puede ser diseñado para cualquier tipo de contribuyente. No solamente uno piensa en compliance tributario, grandes contribuyentes. Eso es un mito y hay que derribarlo. El compliance tributario puede ser diseñado proporcionalmente para todo tipo de contribuyentes. Y después tenemos el artículo 23 que nos habla del contenido del programa. Y esta ya es una buena guía, escueta, pero una buena guía, ¿no es cierto? Y lo importante de acá es el punto número 3, capacitaciones periódicas. Volvemos, Compliance no es un librito lindo diseñado para tenerlo arriba del escritorio, sino que tiene que tener aplicación concreta y cuando llegue el día del descubrimiento del delito, demostrar que esas capacitaciones se hicieron y que el programa está vigente. Entonces, la frase inicial de la que hablamos, de que trajimos a colación de Adán, tiene vigencia y acá está presente. Vemos cómo el compliance nos va a dar un nivel nivel superior de institucionalidad, nos va a dar un poquito más de seguridad jurídica en un país tan frágil como el nuestro y una región que también se caracteriza por la fragilidad jurídica tributaria. Voy a ir un poquito más rápido porque estoy viendo la hora y no sé si voy a llegar con las feminas que faltan, pero acá lo que le quería comentar es dos situaciones a nivel internacional y una a nivel nacional. La primera que es el compliance en España, en donde el compliance en España nace primero como un compliance propiamente dicho, como el que acabamos de ver en la 27.401, con la modificación del Código Penal. Luego se introduce la UNE 19.601, en donde ya establece ciertas reglas específicas para el diseño de un programa de compliance, y llegamos a la UNE 19.602, que ya es un programa es una norma que establece o regula cómo diseñar un compliance tributario propiamente dicho. Y lo importante de acá es que en esa norma, a partir de esa norma, mejor dicho, porque no está contenido en esa norma, se crea un ámbito de diálogo formal entre la administración tributaria y los contribuyentes y los asesores tributarios. ¿Por qué? Porque consideran al asesor tributario, en función de todas las recomendaciones a nivel internacional que se vienen dictando, como una pata fundamental para la tributación. De manera que este mundo VICA, del que hablamos antes, de este mundo incierto, también se le busca en cierta manera darle un poquito de certeza, de previsibilidad. Y este marco de diálogo creado entre estas tres patas, lo que hacen es establecer formas de muestra a la administración tributaria permanentemente cuáles son las nuevas normas que se dictan en materia de tributación, accesibles, fáciles para cualquier usuario. Publica también la interpretación que tiene la administración fiscal referente a esas normas. Se publica también la jurisprudencia existente, todo al alcance no solamente de los asesores que tienen contratado un buscador como Microjuris pago, que es mucho más fácil de llegar, sino accesibles a cualquiera. Y todo eso facilita lo que hablábamos más temprano, no es otra cosa que la interpretación y la aplicación de la norma. Y en Perú pasó algo muy particular, que con la modificación del régimen penal tributario peruano se estableció que aún dos de las más importantes modificaciones que le quería traer, y después va a estar en el material complementario, es que aún cuando uno tenga diseñado un programa de compliance, si se detectaba que el delito había sido cometido por la persona jurídica, la sanción se iba a aplicar igual, lo cual genera una contradicción en todo este cambio de paradigma del que venimos hablando, y por eso lo traigo a colación, porque todas las administraciones tributarias y todas las recomendaciones apuntan para un lado y de repente cada tanto aparece una legislación como esta. Y va más allá y diseñan un sistema que es el Whistleblowing Management System, que es un sistema de denuncias privados para delitos tributarios.
Y en la Argentina, en la segunda moratoria que se quiso evitar en el gobierno anterior, que es el proyecto de estabilización del ahorro argentino, ahí le dejé un link para que puedan leer un comentario que publicamos en Microjuris, también se había diseñado, y por suerte quedó en proyecto de ley, un sistema de denuncias anónimas que iba inclusive en contra de principios constitucionales y del Código Civil porque se habilitaba la denuncia entre parientes de primer grado, por decir alguna de las barbaridades que contenía la norma. No la habilitaba expresamente, pero quedaba implícitamente habilitado. Por suerte, normas como esa no vieron la luz. Y nos metemos entonces en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que todavía es un tema de amplio debate, pero ya viene echando un poquito más de luz, un poquito más de claridad, y se empieza a definir, al menos en la Argentina, porque en otras legislaciones ya está definido, como válidamente, legal y procesalmente válido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Argentina, por ejemplo, existía el artículo 43 del antiguo Código Civil que había materializado el viejo adagio romano del societas delinquire non potest, que estaba definido, entre otros, por el célebre Ulpiano, ¿no es cierto?, que disponía que no se puede ejercer contra las personas jurídicas acciones criminales o civiles por indemnización de daños, aunque sus miembros en común o sus administradores individualmente hubiesen cometido delitos que redundan en beneficios de ella. No, estaba definido que no se podía, ¿no es cierto? Y esta disposición dio lugar a que la Corte Suprema de la Nación y las Cortes provinciales en general se orientaran en principio hacia la denegación de este tipo de responsabilidad sobre las personas jurídicas por hechos ilícitos. Por suerte, esto se fue modificando, pero uno de los principales fundamentos que sustentaban esta teoría es que la comisión de un delito en el seno de la actuación de las personas jurídicas solo alcanza a las personas físicas que actúan por ellas, ya que las personas jurídicas no poseen capacidad de acción, por lo tanto no tienen culpabilidad y no se les pueden imponer penas privativas de libertad. Y uno se pregunta, o sea que el derecho penal solamente impone penas privativas de libertad. Yo creo que va mucho más allá y por suerte estas teorías ya fueron superadas. Y acá tenemos un poquito plasmado algunos de los doctrinarios que son parte del segmento negador de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y quienes son parte del segmento que estaban a favor antes, ¿no es cierto?, de la modificación legislativa que hoy ya tenemos. Y en este sentido, uno de los fallos de mayor trascendencia que empujó a toda esta, no quiero decir maraña, pero toda esta normas, a toda esta legislación que fue proliferando, por suerte, cada vez más, fue el fallo Fly Machine. El Fly Machine se había denunciado penalmente justamente a Fly Machine SRL por el delito de contrabando, era un delito aduanero, en donde el fisco tenía, por supuesto, participación como querellante, ¿no es cierto? Y se termina declarando la nulidad de la elevación a juicio porque, entre muchos otros motivos que están todos en la filmina, lo traduje a propósito y les puse el link para que puedan ir a la página del Poder Judicial de la Nación y ver el fallo completo, pero entre uno de los motivos más inteligente para mí para denegar el enjuiciamiento es que no existía procedimiento, no había un procedimiento legislativo positivo existente que permita llevar a las personas jurídicas a juicio, que el que estaba diseñado era solamente para personas físicas. Esta postura ha sido superada, ¿no?, legislativamente, o sea, hoy ya no hay dudas. Y llegamos así a la parte final, en donde les quería comentar de la reforma penal tributaria. Teníamos antes una ley penal tributaria que fue derogada y suplantada por un régimen penal tributario que está contenido todo en un solo artículo. Porque lo cierto es que
más allá de la postura doctrinaria en la que uno se puede enrolar hoy, y más allá de determinar si las penas previstas para los entes ideales son de naturaleza penal o no lo son, existe muchísima normativa que imponen sanciones a estos en determinadas circunstancias, bajo ciertas consecuencias, y la jurisprudencia ya es conteste también en este sentido. Entonces, bajo este marco hay que ser prácticos y saber, la punibilidad de las personas jurídicas se encuentra legislada. Y las empresas hoy buscan una buena calificación, una buena reputación, no solamente para no ser enjuiciados, sino para tener una buena reputación en el mercado. Y ahí volvemos, es donde cobra, para mí, notoria importancia el compliance tributario. Este artículo, los dos artículos que nos llaman a la responsabilidad penal tributaria de las empresas en el régimen penal tributario son el artículo 3, subartículo 13 y subartículo 19 del artículo 279 del régimen penal tributario. El primero de estos subartículos, el 13, se divide en tres. En la primera parte nos habla de las sanciones penales que se van a imponer a los directivos, a los síndicos, a los miembros de un consejo de vigilancia que cometen alguno de los hechos punibles en la ley. Ahí nos tenemos que ir a los primeros artículos, a los primeros subartículos de este régimen penal tributario, del 1 al 8. Y se establece expresamente pena de prisión. Quienes participaron, pena de prisión en alguna de aquellas características, régimen penal tributario. La segunda parte nos habla de las sanciones, pero de las sanciones que no contienen las personas físicas, o sea, a las personas jurídicas. Y tenemos todo un esquema de sanciones. Y acá donde uno dice, ¿es régimen penal tributario la supresión total o parcial de las actividades? Bueno, puede pensarse que es una sanción administrativa, pero no. Es sanción de naturaleza penal y por lo tanto, ¿cuál es la importancia de esta? No es meramente doctrinaria, sino que su defensa participa y goza de todos los principios de naturaleza penal. Y esto tenemos que ser muy claros. La persona jurídica, cuando se encuentra enjuiciada en una de estas situaciones, goza todos los mismos principios del derecho penal. Y acá tenemos cuáles son las consecuencias o las sanciones que se van a imponer a las personas jurídicas. Supresión de actividades, supresión de participar en concursos y licitaciones, cancelación de personería, pérdida o suspensión de los beneficios fiscales, si es que lo tenía, y la publicación de un extracto en diarios de tirada. Bueno, acá tenemos también algo de lo que hablamos y que parece que no es tributario, pero sí lo es, la reputación. El compliance sirve también para mantener la reputación. Y una empresa con buena reputación va a vender o va a producir más que una empresa que no lo tiene. Y por último, el artículo 13 es donde ya nos habla en forma casi expresa del compliance tributario, porque nos habla de cómo se van a graduar las sanciones. ¿Cómo se van a graduar las sanciones a la persona jurídica? Bueno, ya está, en el primero nos dice todo, incumplimiento de las reglas y procedimientos internos. Eso no es otra cosa que compliance tributario. Y acá vemos la principal unión que existe entre el régimen penal tributario y la ley de responsabilidad penal empresaria. Y veo que, estoy viendo la filmina que viene y no veo que sea la del artículo 19, así que nos ha faltado una filmina, pero el artículo 19 nos habla de cuándo la administración tributaria puede no realizar la denuncia. Y lo más importante que nos dice es que cuando la decisión o cuando la comisión del delito advertido por parte del contribuyente se funda en una norma de difícil interpretación y el delito ha sido cometido y se demuestra que no ha habido una intención, una voluntad de cometer el delito, le hace evasión tributaria, pues entonces el fisco queda dispendido de hacer la denuncia penal. Ojo, no de hacer la denuncia administrativa y va a litigar administrativamente e inclusive judicialmente para cobrar o percibir, mejor dicho, el impuesto en la medida que el fisco lo crea conveniente, pero no va a haber responsabilidad penal tributaria.
¿Cuál es la mejor forma de demostrarle al fisco que no tiene, que aplica también no solamente el artículo 13, el último párrafo, sino también el 19, exhibición de realizar la denuncia? Con la documentación, con la prueba. Y eso lo podemos seguir con un buen programa de compliance tributario.